Cierra los ojos por un instante. Piensa en la imagen que ha definido la civilización occidental durante 2 milenios. La figura de un hombre en la cruz, en el culmen de su vida, en el acto supremo de entrega. Ahora, piensa en el número que acompaña inseparablemente a esa imagen, un número grabado a fuego en el alma colectiva de la cristiandad. 33. La edad perfecta. El momento exacto en que el cielo y la tierra se tocaron en un sacrificio redentor. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese número, ese pilar sobre el que descansa gran parte de la simbología del Mesías, no es más que una construcción? Una hermosa, poderosa y deliberada invención diseñada para ocultar una verdad mucho más profunda y humana. Prepárate, porque el viaje que iniciamos hoy no busca derribar tu fe, sino liberarla de las cadenas de una historia contada a medias. El número 33 no es una cifra al azar, es una pieza de arquitectura espiritual. Representa la juventud en su máxima potencia, el idealismo intacto, el sacrificio de una vida que apenas ha comenzado a florecer. Es el número del Maestro iluminado, un símbolo de perfección que resuena en las tradiciones esotéricas y religiosas desde tiempos inmemoriales. La Iglesia, en su afán por construir una narrativa poderosa e inquebrantable, entendió que la edad de Cristo en su muerte no podía ser un simple dato biográfico. Debía ser un mensaje en sí mismo. Un Jesús de 33 años es un icono divino, casi etéreo, cuyo paso por la tierra parece un suspiro, un destello fugaz de divinidad. Pero esta imagen, tan cuidadosamente pulida, deja en la sombra al hombre de carne y hueso, al caminante que recorrió los polvorientos caminos de Judea durante mucho más tiempo del que nos han permitido creer. Lo que estás a punto de descubrir no es un simple error de cálculo en los evangelios ni una teoría moderna sin fundamento. Es un secreto enterrado en los propios textos de los primeros padres de la Iglesia, una verdad prohibida que fue silenciada metódicamente en los grandes concilios donde se decidió qué evangelios leerías y cuáles serían condenados al olvido. Imagina por un momento a los obispos y teólogos reunidos en Nicea, no solo debatiendo la naturaleza de Dios, sino también esculpiendo la biografía del Salvador, eliminando las aristas, puliendo las contradicciones y eligiendo los números que mejor servían a su propósito. La edad de Jesús se convirtió en una de esas aristas, una verdad incómoda que, de ser conocida, humanizaría demasiado al Hijo de Dios, acercándolo peligrosamente a nuestra propia fragilidad, a nuestro propio desgaste por el paso del tiempo. Esta no es solo una investigación histórica, es un viaje al corazón de tu propia espiritualidad, porque la edad de Jesús lo cambia todo. Cambia la naturaleza de su sabiduría, que no sería solo fruto de su divinidad, sino también de una larga vida de experiencia humana. Cambia la percepción de su sacrificio, que no sería el arrebato de un joven mártir, sino la decisión consciente y madura de un hombre que había vivido plenamente, que había visto el mundo y a sus gentes durante casi medio siglo. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo una cifra, fue una dimensión entera de la vida de Cristo, una dimensión que nos enseña que el camino espiritual no es un sprint de 3 años, sino una maratón que abarca toda una vida, con sus dudas, sus cansancios y su perseverancia. Quizás ahora mismo sientas una punzada de inquietud, una resistencia a cuestionar algo tan fundamental. Es natural. Hemos sido educados para aceptar estas verdades como dogmas inamovibles, pero la verdadera fe no teme a las preguntas, se fortalece con ellas. La revelación que te espera en los próximos minutos no busca alejarte de tu conexión con lo divino, sino hacerla más auténtica, más real. Te mostrará a un Mesías que no solo padeció en la cruz, sino que también conoció el peso de los años.
la paciencia de la enseñanza prolongada y la profunda comprensión del alma humana que solo el tiempo puede otorgar. Este es el misterio que nos aguarda, el redescubrimiento de un Cristo más completo. Este es solo el primer paso en un camino que nos llevará a lugares que la teología oficial decidió vallar, a textos que la historia intentó borrar y a preguntas que muy pocos se han atrevido a formular en voz alta. Si sientes en tu interior esa llamada a descorrer el velo, si tu alma busca respuestas más allá del dogma y no temes a la verdad, por muy perturbadora que pueda parecer al principio, te invito a que te unas a nosotros. Suscríbete ahora a La Voz de los Días, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje para descubrir el secreto mejor guardado de la cristiandad. Porque apenas hemos comenzado a rasgar la superficie de lo que nos fue ocultado. La tradición nos ha acunado con una certeza que parece tallada en piedra, una verdad repetida en cada sermón, en cada clase de catecismo, en cada obra de arte sacro que adorna nuestras iglesias. Nos han dicho que el Evangelio de Lucas, en su capítulo 3, versículo 23, establece el punto de partida. Allí se nos dice que Jesús, al comenzar su ministerio, tenía unos 30 años, una edad que simboliza la madurez, el momento en que un hombre en la antigua Judea podía ser considerado un maestro, un rabino con pleno derecho a enseñar. Desde esa cifra, la teología construyó un puente de 3 años, un camino meticulosamente trazado a través de las 3 Pascuas mencionadas en el Evangelio de Juan, que culminaría en la crucifixión, 30 más 3. El cálculo parece sencillo, casi irrefutable, 33, el número perfecto para el sacrificio perfecto. Esta cronología, tan limpia y simétrica, se convirtió en el pilar sobre el que se edificó la biografía oficial del Mesías. No fue un accidente ni una simple deducción de los textos. Fue una decisión consciente, una obra de arquitectura teológica forjada en los fuegos de los grandes concilios de la Iglesia primitiva. Imagina por un momento esas salas llenas de hombres poderosos, obispos y eruditos, llegados de todos los rincones del imperio, reunidos en lugares como Nicea o Constantinopla. Su misión no era solo debatir la naturaleza de la Trinidad o la divinidad de Cristo. Su misión era crear una fe unificada, un relato único y coherente que pudiera resistir el paso de los siglos y las embestidas de la herejía. Y para ello, cualquier ambigüedad, cualquier dato que sembrara la duda o contradijera la imagen que deseaban proyectar, debía ser pulido, reinterpretado o simplemente borrado de la historia. Aquí es donde nace el conflicto, donde la historia sagrada choca con una verdad prohibida. El problema no reside en un simple error de cálculo, sino en una elección deliberada. ¿Por qué se aferraron con tanta fuerza a la cifra de 33 años? Porque un Jesús que muere en la flor de la vida, en el apogeo de su fuerza física y espiritual, es un símbolo inmensamente poderoso. Representa el sacrificio en su forma más pura, la entrega de todo un futuro, de una vida que apenas comenzaba a desplegar su potencial. Es la imagen del Cordero sin mancha, joven e inmaculado. Un Mesías que hubiera vivido hasta los 40 o incluso cerca de los 50 años, presentaba un problema teológico y narrativo. Sería un hombre que ha conocido el desgaste del tiempo, la madurez que viene con la experiencia prolongada, un ser humano cuya sabiduría no solo emana de su divinidad, sino también de una larga y fatigosa peregrinación por este mundo. Lo que la Iglesia ocultó, por tanto, no fue simplemente una fecha en un calendario, fue una dimensión entera de la humanidad de Cristo. Ocultaron al hombre que, quizás, vio aparecer las primeras canas en su barba, al maestro que tuvo que adaptar sus enseñanzas a lo largo de décadas, no de unos pocos años, al caminante cuyos pies conocieron el polvo de los caminos de Galilea durante mucho más tiempo del que nos han contado. Esta verdad humanizaba demasiado al Hijo de
Dios lo acercaba peligrosamente a nuestra propia fragilidad, a nuestra propia experiencia del envejecimiento y la perseverancia. Y para una institución que buscaba establecer una clara línea divisoria entre lo divino y lo humano, entre el clero y los fieles, esta cercanía era una amenaza para el misterio que querían construir y controlar. Pero las huellas de esta verdad silenciada no fueron borradas por completo. Permanecen como cicatrices en los propios textos canónicos, esperando a que unos ojos valientes se atrevan a mirarlas. Volvamos por un instante al Evangelio de Lucas, a esa frase fundacional. El texto original en griego no utiliza una palabra que signifique exactamente 30. Utiliza el término «josei», que se traduce como «alrededor de», aproximadamente, como si fuera. No es una afirmación matemática, es una estimación, una forma de situar al lector en una etapa de la vida. ¿Por qué, entonces, la tradición convirtió una aproximación en un dogma inamovible? ¿Fue un simple error de traducción perpetuado por la costumbre? ¿O fue el primer paso en la construcción deliberada de un mito, la primera pincelada de un retrato que convenía más a sus intereses que la propia realidad? Piensa en lo que esto significa. Si la base sobre la que se calcula la edad de 33 años es, en sí misma, una cifra flexible y no un dato exacto, todo el edificio comienza a tambalearse. Se abre una grieta en la narrativa oficial, una fisura por la que se cuela una luz de duda, que nos obliga a preguntarnos ¿qué más se nos ha presentado como una verdad absoluta cuando en realidad era una interpretación conveniente? Este pequeño detalle, esta única palabra, es el hilo del que comenzaremos a tirar para deshacer un tapiz tejido durante 2 milenios. Es la llave que abre una puerta a un misterio mucho más profundo sobre la vida del hombre que cambió el mundo. Este secreto no busca destruir tu fe, sino invitarte a profundizar en ella más allá de los límites que te impusieron. Te invita a conocer a un Jesús más completo, un maestro cuya paciencia fue probada no solo en el desierto durante 40 días, sino a lo largo de casi 5 décadas de vida. Un redentor cuyo sacrificio adquiere una nueva y sobrecogedora dimensión al entender que no entregó una juventud prometedora, sino una vida plena, madura y forjada en el crisol del tiempo. La revelación que te espera va más allá de una simple curiosidad religiosa. Es un camino hacia una comprensión más íntima y real de su mensaje. Pero esto es solo el primer indicio, la primera sombra de una verdad mucho mayor. Y es que esta ambigüedad en el texto de Lucas no es la prueba más contundente que fue ignorada. Existe una pista mucho más directa, una frase explosiva oculta a plena vista en uno de los evangelios más leídos, un diálogo que una vez que lo escuches con nuevos oídos, hará que te preguntes cómo es posible que haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Pero lo que descubrirás en el próximo capítulo cambiará aún más tu visión sobre Jesús. Porque la siguiente evidencia no proviene de un texto perdido o de la interpretación de una palabra, sino de la boca de los propios enemigos de Cristo, quienes, sin saberlo, revelaron la verdad sobre su edad. Y esta no es la parte más oculta de la verdad, lo más perturbador aún está por delante. Prepárate, porque ahora entramos en el corazón del misterio, en la sala de las evidencias, donde los susurros de la historia se convierten en un clamor que ya no puede ser ignorado. Te prometí una prueba que no venía de un texto apócrifo ni de una interpretación esotérica, sino de las páginas más sagradas, de un diálogo tenso y cargado de hostilidad que, sin embargo, dejó escapar una verdad prohibida. Nos transportamos al Templo de Jerusalén, al escenario de una de las confrontaciones más directas entre Jesús y los fariseos, narrada en el Evangelio de Juan. Imagina la escena. El aire es denso,
Las miradas son afiladas como cuchillos. Jesús acaba de pronunciar una de sus frases más enigmáticas y poderosas. En verdad os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. La conmoción es total. Sus adversarios, indignados y buscando desacreditarlo, le lanzan una pregunta que pretendía ser una burla, pero que se convirtió en una revelación involuntaria. Escucha con atención sus palabras, recogidas en Juan, capítulo 8, versículo 57. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Detente aquí un momento y siente el peso de estas palabras. No le dicen, aún no tienes 40 años, que sería la respuesta lógica si Jesús tuviera 31 o 32 años, como la cronología oficial sugiere. La psicología humana es precisa en estas cosas. Cuando vemos a alguien que aparenta tener poco más de 30, el límite superior que usamos para exagerar su juventud es la barrera de los 40. Pero ellos no dicen 40, dicen 50. Esta cifra no es casual. Sugiere, de una forma casi innegable, que la apariencia de Jesús en ese momento era la de un hombre que se acercaba a esa edad, un hombre en su madurez tardía, no en la flor de su juventud. Su rostro, quizás surcado por las arrugas del sol de Galilea, su barba, tal vez con hebras de plata, y su mirada, cargada con la sabiduría de décadas de observación, debían proyectar la imagen de alguien mucho mayor. Sus propios enemigos, en su intento de ridiculizarlo, nos dejaron el retrato más honesto y olvidado de su verdadera edad. Este versículo es una espina clavada en el costado de la teología tradicional, un eco incómodo que resuena a través de los siglos, una cicatriz en el pergamino sagrado que los copistas no pudieron borrar y los doctores de la Iglesia prefirieron ignorar. ¿Por qué? Porque admitir la implicación de esta frase sería abrir una caja de Pandora. Sería reconocer que la narrativa de los 3 años de ministerio y la muerte a los 33 es, en el mejor de los casos, una simplificación y, en el peor, una construcción deliberada. Durante siglos, los comentaristas bíblicos han intentado sortear este obstáculo con explicaciones forzadas, sugiriendo que era una simple hipérbole o que los 50 años se referían al jubileo judío. Pero la explicación más simple y directa es la que más temen, que los que lo vieron y hablaron con él, sus contemporáneos, lo percibían como un hombre cercano al medio siglo de vida. Pero si las palabras de los enemigos de Jesús son una grieta en el muro, el testimonio que te revelaré ahora es el ariete que lo derriba por completo, y no proviene de un hereje o de un texto gnóstico prohibido. Proviene de una de las voces más autorizadas y respetadas de la Iglesia primitiva, un hombre que es un pilar de la ortodoxia, Ireneo de León. ¿Quién era Ireneo? No era un teólogo especulativo de siglos posteriores, era un discípulo directo de Policarpo, obispo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del propio apóstol Juan, el discípulo amado, el que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena. La cadena de transmisión es directa, personal e ininterrumpida. La voz de Ireneo es en esencia el eco de la voz de Juan. En su monumental obra Contra las herejías, escrita alrededor del año 180, Ireneo no solo contradice la tradición de los 33 años, sino que la aniquila con una lógica espiritual aplastante. Escribe con una claridad que hiela la sangre, afirmando que Jesús no murió joven, sino que pasó por todas las etapas de la vida humana para poder redimirlas todas. Ireneo afirma que Jesús enseñó públicamente durante más de una década, superando los 40 años y llegando a una edad avanzada, que sitúa cerca de los 50. Su argumento es de una belleza profunda. ¿Cómo podría Cristo santificar la madurez del hombre si él mismo no la hubiera vivido? El Redentor no podía salvar una vida que no hubiera vivido en su plenitud.
Ireneo no habla de una teoría, afirma que esta era la tradición que los apóstoles, especialmente Juan, entregaron a los ancianos de Asia. Lo que estás escuchando ahora es una de las mayores curiosidades religiosas que han sido deliberadamente sepultadas. Tienes, por un lado, una pista directa en el Evangelio canónico de Juan, donde los contemporáneos de Jesús lo sitúan cerca de los 50 años. Y por otro, tienes a un padre de la Iglesia, a un eslabón directo con los apóstoles, confirmando explícitamente esta misma verdad. La evidencia es abrumadora. Ya no es una especulación, es una tradición apostólica perdida, una verdad prohibida que fue sacrificada en el altar de la conveniencia teológica. La imagen de un Mesías maduro, un maestro forjado en el crisol del tiempo, fue reemplazada por la del joven Cordero Inmaculado, porque esta última imagen era más simple, más poética y, sobre todo, más fácil de empaquetar en un símbolo universalmente poderoso. Has visto la evidencia, has escuchado la voz de los primeros cristianos a través de Ireneo, has sentido la extrañeza de esa frase en el Evangelio de Juan que nunca te habían explicado del todo. El caso de la edad prohibida de Cristo ya no es una simple teoría, sino un misterio documentado que clama por ser reconocido. Pero, ¿te has preguntado por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar unos cuantos años? La respuesta no está solo en la conveniencia narrativa. La razón por la que eligieron el número 33, y no otro, esconde un secreto aún más profundo, una clave mística que nos adentra en el corazón de la numerología sagrada y de lo que la Iglesia ocultó sobre la verdadera naturaleza del poder espiritual. Pero lo que descubrirás en el próximo capítulo cambiará aún más tu visión sobre Jesús, porque la elección de ese número no fue al azar, fue una declaración de intenciones. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante. Has sentido el impacto de la revelación, la sacudida de una verdad que ha permanecido oculta durante 2 milenios. Has visto la evidencia en los textos sagrados y has escuchado el eco de la voz de los primeros padres de la Iglesia. Ahora, una pregunta inevitable debe estar ardiendo en tu mente. Una pregunta que trasciende la mera curiosidad histórica. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en borrar 15 o 20 años de la vida de un hombre, incluso si ese hombre es el Hijo de Dios? La respuesta, amigo mío, no se encuentra en la historia, sino en el poder de los símbolos. La respuesta es un secreto de poder, una verdad prohibida sobre cómo se construye la realidad espiritual. Para la Iglesia primitiva, la biografía de Cristo no era solo un relato de hechos, era una herramienta para forjar almas, para construir un imperio espiritual. Y en esa construcción, la historia de un hombre fue sacrificada por el mito de un Dios. Para entender la magnitud de lo que la Iglesia ocultó, primero debes despojarte de tu visión moderna de los números. Para ti y para mí, un número es una cantidad, una medida, pero para el mundo antiguo, para los místicos judíos, los filósofos griegos y los teólogos cristianos, los números eran mucho más. Eran la arquitectura invisible del universo, el lenguaje secreto con el que Dios había escrito la creación. Cada cifra vibraba con un significado propio. Era una llave que abría una puerta a una dimensión superior de la realidad. No eran simples datos, eran arquetipos, símbolos de poder. Y en ese alfabeto sagrado, ningún número resonaba con tanta fuerza y perfección para el propósito que buscaban como el 33. El número 33 no fue una elección al azar. Es un número maestro en casi todas las tradiciones esotéricas. Representa la culminación de la conciencia espiritual, el grado más alto que se puede alcanzar.
En la numerología sagrada es el número del maestro iluminado, aquel que ha trascendido lo material para unirse plenamente con lo divino. Piensa en la columna vertebral humana, el pilar de nuestro cuerpo, la escalera por la que, según las tradiciones místicas orientales y occidentales, asciende la energía espiritual. Está formada por 33 vértebras. El número 33 es el símbolo del puente perfecto entre el cielo y la tierra. Al establecer que Jesús murió a los 33 años, la Iglesia no estaba registrando un hecho biográfico, estaba haciendo una declaración teológica. Estaban grabando en la conciencia colectiva que Él era el Maestro perfecto, la culminación de la evolución espiritual, el arquetipo divino, encarnado. Ahora contrasta esa imagen poderosa y limpia con la realidad de un hombre cercano a los 50 años. Un hombre que ha vivido casi medio siglo es un hombre que conoce el cansancio, la perseverancia a largo plazo, la paciencia forjada en décadas de espera. Su sabiduría no es solo un destello divino, sino el fruto de una larga decantación de experiencias. Es una figura mucho más compleja, más humana y por lo tanto más difícil de empaquetar en un dogma simple y universal. Un Jesús de 48 o 49 años es un maestro al que puedes imaginarte con dudas, con momentos de fatiga, un hombre que tuvo que luchar contra el desgaste del tiempo como cualquiera de nosotros. Y esa imagen, aunque espiritualmente más rica y cercana, era peligrosa para una institución que buscaba establecer una jerarquía clara entre lo divino y lo humano, entre el clero que administraba el misterio y los fieles que debían aceptarlo sin cuestionar. Y es aquí donde este antiguo misterio te toca directamente, en lo más profundo de tu ser, en tu propio camino espiritual. Vivimos en una cultura de la inmediatez que nos exige resultados rápidos, éxito instantáneo, iluminación en un fin de semana. La historia de un ministerio de 3 años y un sacrificio a los 33 refuerza esa idea de un viaje espiritual explosivo y corto. Pero la verdad prohibida de un Jesús maduro te ofrece un consuelo y una lección mucho más profundos. Te enseña que el camino espiritual no es un sprint, sino una maratón. Te dice que la sabiduría verdadera se cuece a fuego lento, que las dudas no son un signo de falta de fe, sino parte del proceso, y que la perseverancia a través de los años es la virtud más sagrada de todas. Este Jesús, el que te ocultaron, no te juzga por tu lentitud, te acompaña en ella porque Él mismo caminó ese largo y polvoriento sendero. La Iglesia, en su afán de crear el símbolo perfecto, nos dio un Dios inalcanzable y nos robó un hermano mayor. Nos entregaron la imagen de un cometa fugaz y brillante, cuando en realidad fue un sol que calentó la tierra durante mucho tiempo, con una luz paciente y constante. Cambiaron la biografía por la simbología, la verdad humana por la conveniencia teológica. El número 33 se convirtió en la piedra angular de un edificio majestuoso, pero para colocarla tuvieron que demoler la casa real donde habitó el hombre. Este no fue un simple acto de edición, fue un acto de ingeniería espiritual a una escala sin precedentes, una de las más fascinantes curiosidades religiosas que ha sido enterrada bajo el peso de la tradición. Así que la próxima vez que mires un crucifijo y pienses en la cifra de 33, no veas solo un número, ve una elección. Ve la puerta que se cerró a una comprensión más profunda y humana del hombre que cambió el mundo. Ve el velo que fue tejido con hilos de numerología y poder para ocultar una verdad que nos habría hecho sentir menos imperfectos en nuestro propio caminar. La revelación de la edad prohibida de Cristo no busca disminuir su divinidad, sino engrandecer su humanidad y a través de ella la tuya propia.
Te muestra que el valor no está en morir joven y perfecto, sino en vivir una vida completa, con todas sus estaciones, y entregarla con la sabiduría que solo los años pueden dar. Pero si crees que la manipulación se detuvo en un simple número, estás muy equivocado. La elección del 33 fue solo el primer paso, la llave que les permitió reescribir no solo la duración de su vida, sino la esencia misma de su mensaje, porque al acortar su vida, también tuvieron que acortar y simplificar sus enseñanzas. Lo que descubrirás a continuación es aún más perturbador, porque te mostrará que junto con su verdadera edad, se enterró la parte más radical y liberadora de su doctrina. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. El secreto más profundo aún está por revelarse. Has sentido la frialdad de la duda deslizarse por tu espalda. Has visto las grietas en la narrativa oficial. Pero hasta ahora solo hemos estado examinando las sombras, los ecos de una verdad prohibida. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar ya no es una sombra, es la luz cegadora de un testimonio que la historia no pudo enterrar por completo. Es el punto de no retorno, la revelación que transforma este misterio de una intrigante teoría a una tradición apostólica perdida. La voz que resuena desde las profundidades del siglo II no es la de un hereje, ni la de un místico olvidado en el desierto. Es la voz de Ireneo de León, un pilar de la fe, un hombre cuya autoridad era incuestionable. Y para que comprendas la magnitud de su testimonio, debes saber quién era. Ireneo fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, el que conoció el corazón de Jesús como nadie. La cadena es irrompible. La voz de Ireneo es el eco más puro de la memoria de los apóstoles. En su obra magna, Contra las herejías, escrita para combatir las doctrinas que él consideraba desviadas, Ireneo no susurra, sino que proclama con una certeza atronadora una verdad que hoy nos parece imposible. Afirma, sin lugar a dudas, que Jesús no murió a los 33 años. Escribe que el ministerio de Cristo se extendió por más de una década y que vivió hasta una edad madura, superando los 40 y acercándose a los 50 años. Su argumento no es histórico, sino profundamente espiritual. Jesús, para poder santificar y redimir cada etapa de la vida humana, tuvo que vivirlas todas. Se hizo niño para santificar a los niños, joven para bendecir a los jóvenes, y hombre maduro para redimir la madurez. Ireneo no lo presenta como una opinión, sino como la enseñanza que los ancianos de Asia Menor recibieron directamente del apóstol Juan. Es el testimonio perdido, la joya de la corona de este secreto que te fue arrebatado. En este preciso instante, todo cambia. La historia ya no es una línea recta, sino un laberinto cuyas paredes acaban de derrumbarse. La cronología de los 3 años de ministerio, tan cuidadosamente construida, se desvanece como un espejismo en el desierto. Ya no puedes volver a mirar la figura de Cristo de la misma manera. El testimonio de Ireneo no es una pieza más del puzzle. Es la imagen de la caja que te muestra cómo debería haber sido el dibujo desde el principio. Lo que la Iglesia ocultó no fue un simple dato biográfico. Fue la llave maestra que daba sentido a toda una vida. Borraron décadas de su existencia, décadas de enseñanzas, de milagros, de paciencia, de perseverancia. Te dieron un cometa y te ocultaron el sol. Te contaron la historia de una chispa divina y te negaron el consuelo de un fuego que ardió durante mucho, mucho tiempo. Las consecuencias de esta revelación son incalculables y se extienden como ondas en un estanque. Si Jesús enseñó durante 10 o 15 años, ¿dónde están esas enseñanzas? ¿Qué dijo en esa década perdida que resultó tan peligroso como para ser borrado de la memoria colectiva?
Piensa en los evangelios que tienes en tus manos. Son apenas instantáneas, fragmentos de un ministerio mucho más largo y probablemente mucho más complejo. Este descubrimiento sugiere que lo que conocemos es solo la punta del iceberg, una versión editada y simplificada de su mensaje, la parte que era segura, la que podía ser controlada y convertida en dogma. La verdad prohibida es que, al acortar su vida, también mutilaron su sabiduría, reduciéndola a un manual básico cuando, en realidad, era una biblioteca entera. Este misterio te invita a imaginar esas décadas perdidas. Imagina a un Jesús de 45 años, con la mirada profunda de quien ha visto la fragilidad humana repetirse una y otra vez. Un maestro cuya paciencia ha sido forjada en el crisol de miles de conversaciones, no de unas pocas docenas. Un hombre que, quizás, enseñó cosas mucho más radicales sobre la naturaleza de Dios y del alma humana. Verdades que la estructura de poder de la naciente Iglesia no podía permitirse. Quizás en esos años habló de la reencarnación, de la divinidad interior, de caminos hacia Dios que no requerían intermediarios. Esas son las verdades que suelen borrarse de la historia, las que devuelven el poder al individuo y amenazan a la institución. Y es aquí donde encontramos otras pistas, otros ecos en los textos que fueron condenados y quemados. Evangelios apócrifos como el de Felipe o el de Tomás, aunque vistos con sospecha por la ortodoxia, a menudo presentan a un Jesús que continúa enseñando durante muchos años después de la resurrección, compartiendo revelaciones secretas con un círculo íntimo. Si bien la Iglesia los descartó como heréticos, ¿no podrían ser fragmentos de esa tradición perdida de un magisterio mucho más extenso? ¿No podrían ser el recuerdo distorsionado de esas décadas que Ireneo afirmaba que existieron? Lo que la Iglesia ocultó fue un ecosistema espiritual completo, con una riqueza y una diversidad que amenazaban su proyecto de una fe única y monolítica. Esta revelación no te aleja de Jesús, sino que te lo devuelve de una forma más completa y poderosa. Te libera de la presión de una perfección instantánea. Te muestra que el camino espiritual es largo, que está bien tropezar, que la sabiduría se acumula con el tiempo, con cada arruga y cada cana. El Jesús de casi 50 años no es un ideal inalcanzable, es un compañero de viaje para toda la vida. Es el que entiende tu cansancio a los 40, tus dudas a los 50. Su sacrificio en la cruz adquiere una nueva dimensión. No es la entrega de una vida prometedora, sino la culminación consciente de una vida plenamente vivida, la ofrenda de una sabiduría madura y decantada. Ahora sabes que la edad de Cristo fue alterada. Has escuchado la voz de un testigo irrefutable de la Iglesia primitiva. Has comprendido que esta manipulación no fue un accidente, sino una decisión deliberada para forjar un símbolo de poder. Pero si crees que este es el corazón del secreto, te equivocas. Alterar su edad fue solo el primer paso, la anestesia necesaria para poder llevar a cabo una cirugía mucho más profunda y dolorosa en el cuerpo de su mensaje. Porque lo que enseñó en esos años perdidos es el verdadero tesoro que fue enterrado. Y lo que descubrirás a continuación te helará la sangre, porque revela que la verdad más impactante que ocultaron no se refería a su vida, sino a la identidad de la persona que realmente heredó su Iglesia. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante. El velo ha caído. Ya no estás mirando a través de la niebla de una tradición conveniente, sino que te encuentras cara a cara con la cruda y luminosa realidad de una historia reescrita. Has recorrido el camino de las evidencias, desde la ambigüedad deliberada de la palabra Josei en el Evangelio de Lucas, que transformaron de una estimación a un dogma,
hasta el grito revelador de los enemigos de Jesús en el templo, aquellos que, al mirarlo, no vieron a un joven de 30 años, sino a un hombre cuya vida se medía ya en el umbral del medio siglo. Y finalmente has escuchado la voz atronadora de Ireneo de León, el eco directo del apóstol Juan, proclamando desde las catacumbas de la historia que el Redentor vivió una vida plena, santificando cada etapa del ser humano, enseñando durante más de una década hasta alcanzar una madurez que le fue arrebatada de su biografía oficial. Este no es un misterio más, es el redescubrimiento de una vida entera, el mayor secreto que te fue negado. Lo que la Iglesia ocultó no fue, por tanto, una simple cifra. Fue una dimensión completa de la existencia, un universo de experiencias humanas. Te dieron el relato de un cometa fugaz, un destello divino que cruzó el cielo de la humanidad en 3 breves años para extinguirse en un sacrificio glorioso. Pero te ocultaron el sol. Te ocultaron al sol paciente que amanece y atardece día tras día, década tras década, calentando la tierra con una constancia inquebrantable. Te presentaron a un Mesías idealizado, casi etéreo, cuya sabiduría parecía brotar únicamente de su naturaleza divina, y te robaron al maestro de carne y hueso, al hombre cuya paciencia fue forjada en miles de conversaciones, cuyo rostro conoció las arrugas del sol y del tiempo, y cuya comprensión del alma humana no era solo un don celestial, sino el fruto decantado de casi 50 años de caminar entre nosotros, de observar, de escuchar y de amar. El sacrificio en la cruz, visto desde esta nueva luz, se vuelve infinitamente más profundo. No es la entrega de un futuro prometedor, sino la culminación consciente de una vida plenamente vivida, el testamento de un hombre que, habiéndolo experimentado todo, decidió entregar esa sabiduría madura por amor a la humanidad. Y aquí, en el corazón de esta verdad prohibida, yace una lección universal para ti, para tu vida, aquí y ahora. Vivimos bajo la tiranía de la inmediatez, en una cultura que nos exige ser perfectos, exitosos y espiritualmente iluminados de la noche a la mañana. La historia de los 33 años, sin quererlo, refuerza esa narrativa de un camino espiritual explosivo y corto. Pero la revelación de un Jesús maduro es un bálsamo para tu alma cansada. Es un permiso divino para ser paciente contigo mismo. Te enseña que el crecimiento espiritual no es un sprint, sino una maratón que abarca toda una vida. Te dice que las dudas no son un fracaso, sino parte del camino, que el cansancio no es de debilidad, sino la prueba de tu perseverancia, y que la sabiduría verdadera no se encuentra en un destello de inspiración, sino que se construye lentamente, día a día, con cada caída y cada vez que te levantas. El Jesús que te fue ocultado no te espera en una meta lejana e inalcanzable. Camina a tu lado, a tu ritmo, porque Él conoce el peso y la belleza de un largo viaje. Esta no es solo una historia sobre el pasado, es una invitación a reclamar tu propio presente. Lo que la Iglesia ocultó al editar la vida de su fundador es un patrón que se repite a lo largo de la historia. El miedo a la complejidad humana, la preferencia por el dogma simple antes que por la verdad profunda, el deseo de controlar la narrativa para controlar a las personas. Al descubrir este secreto, no solo estás corrigiendo un dato histórico, estás aprendiendo a leer entre las líneas, a cuestionar las verdades que te han sido impuestas y a buscar una conexión con lo divino que sea auténtica, personal y liberadora. Una conexión que no necesite de mitos perfectos, porque se sostiene en la belleza de una realidad imperfecta y humana. La verdadera fe no es la que acepta ciegamente, sino la que se atreve a buscar la verdad, por muy incómoda que ésta sea, sabiendo que esa verdad no la destruirá, sino que la hará libre. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad,
es solo el comienzo de uno nuevo. La historia sagrada está llena de puertas cerradas y pasajes secretos que esperan a que alguien, con el valor de hacer las preguntas correctas, los encuentre. La verdad no es un destino, es un camino que recorremos juntos, descorriendo un velo tras otro, revelación tras revelación. Si esta búsqueda ha despertado algo en tu interior, si sientes esa llamada a no conformarte con las respuestas fáciles, te invito a que te unas a esta comunidad de almas inquietas. Suscríbete ahora a La Voz de los Días, activa las notificaciones y, si crees que este mensaje puede liberar a otros como te ha liberado a ti, comparte esta revelación, porque la luz no sirve de nada si se mantiene oculta. Y ahora te dejo con una última pregunta para que la medites en el silencio de tu corazón. ¿Qué cambia en tu interior al saber que el camino del Maestro fue largo, paciente y profundamente humano? ¿Te acerca más a Él o te obliga a repensarlo todo?